Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Eso, es así, con ánimo e intensidad, dedos arriba, la indicación de que estamos completamente listos, querido público, para comenzar hoy martes. Palabra de hombre, el espacio de la conversación aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, y donde, como ya lo dije, saben bien que siendo el segundo día de la semana, el martes, corresponde a que los hombres del Centro de Investigación tomemos estos micrófonos, estemos hoy aquí con ustedes y podamos armar, por supuesto, una muy digna, una interesante conversación con ustedes, querido público. Y miren, si no, con el tema que tenemos para desarrollar esta semana, que ya el día de ayer esperemos hayan podido estar con nosotros, sea en vivo o sea con posterioridad, escuchando la grabación de la emisión del día de ayer, donde las colegas encabezadas por la doctora Heiser fueron ya poniendo, como se dice, los puntos sobre las IES, marcando lo que es la línea de trabajo para esta semana y en este muy interesante tema que es la masculinidad sin sustento. Enos aquí, querido público, digámoslo así, el ala masculina del Centro de Investigación, sin sustento, por supuesto, convocados a armar un trabajo y una conversación con ustedes. Saludemos pues a mis queridos colegas, comenzando allá hasta Pachuca de Soto, con nuestro querido colega Einar Hernández. Así es, pues ya estoy acá nuevamente, hace 8 días no pude estar. Los saludo desde Pachuca, la capital del mundo. Bueno, pues uno se tiene que dar ánimos, ¿no? Si no, ¿quién? A propósito de los puntos sobre las IES, quiero resaltar, quiero celebrar, siempre me han gustado los títulos de estos programas, por ejemplo, ¿no? La masculinidad sin sustento, porque no solo me parece no solo lo veo y lo vivo como un título, un tema, lo que vamos a conversar a lo largo de la semana, sino lo vivo como lo que es el arte del analista, la intervención del analista, lo vivo como esas puntuaciones, esos señalamientos, esa forma que tiene el analista. Claro, lo va adquiriendo conforme el análisis lo va atravesando, conforme va haciendo el análisis vivencia en él, va adquiriendo esa particularidad de ser muy puntual, muy sintético en sus intervenciones. Entonces, sobre todo porque la forma en que el analista hace un señalamiento o interviene es para develar lo que está oculto. Y entonces en nuestros temas siempre me ha parecido que son muy sintéticos, muy condensados y que señalan lo que está oculto, ya sea en lo social o en lo subjetivo. Bueno, en ese sentido quiero aplaudir eso, que en este caso la que siempre nos da la directriz, la línea es la doctora Heiser y ella tiene, por supuesto, esta forma analítica. Bueno, dicho esto, por supuesto, este sintagma de la masculinidad sin sustento me llevó a pensarlo desde 3 lugares que quizás pudiéramos, les propongo que podamos ir conversando o irlos ligando, de acuerdo a lo que ustedes también vayan a presentar. El primero de ellos, desde un primer lugar, sería para señalar
la corrupción que se da al nivel del discurso y de las identidades subjetivas. Así como tomo prestado la expresión de nuestro presidente de corrupción, así como nuestro presidente fue a la ONU a decir que la corrupción no solo está en México, sino en el mundo, pues también desde aquí quiero señalar que la corrupción también está en los discursos y en las identidades de género. En este caso, ¿a qué me refiero con corrupción? Pues la noción corrupta de masculinidades. Lo pienso así porque, bueno, en la actualidad sabemos que ya no se habla de masculinidad, sino de masculinidades. Entonces lo pienso como una noción corrupta, en el sentido de que desde ahí se ha desviado, desde una economía de intereses particulares de una minoría, en este caso mujeres resentidas, el sustento de lo que comportaba la masculinidad. Entonces, desde ahí lo pensé como una noción corrupta, una desviación de lo que sería lo que había sustentado un referente eh, como masculinidad. Y ahora, pues, se hablará de masculinidades, ¿no? Insisto, desde un sentido desviado. Un segundo lugar que también pensé y que no está desligado de esto, es desde lo social, porque me parece que este sintagma de la masculinidad sin sustento también nos indica muy bien cómo la masculinidad se ha quedado sin un sustento referencial en lo social. Es decir, esto que hemos hablado en otros momentos y que de alguna manera ya es por todo sabido, la caída de los valores que le daban soporte a lo masculino y al ser hombre. Y un tercer lugar, eh, propiamente nuestro, propiamente analítico, porque también me hizo pensar cómo esta expresión, este sintagma, habla del vacío en el cual se encuentra actualmente la masculinidad. Y con vacío me estoy refiriendo a un vacío analítico. Y qué tanto, me parece eso muy positivo porque qué tanto los varones ahora vamos a poder construir una masculinidad sin referencia a los discursos feministas y de género. Bueno, esos son en términos generales los tres aspectos o tres lugares desde donde pensé pues nuestro tema. Muy bien, Einar, sin duda que es pues bien puede ser la columna vertebral de nuestra conversación el día de hoy. Y para ello, démosle también una muy cálida bienvenida a nuestro querido colega en la Ciudad de México, Misael Montes de Oca. Colegas, qué gusto que esté nuevamente acá. Einar, lo extrañamos en la emisión pasada, que estuvo con nosotros también Néstor. Ahora extrañamos a Néstor. Qué Ajá, barbaridad. Entonces, no, ¿por qué no pueden estar todos? exacto. Pero bueno, en cuanto al título, les decía antes de entrar al aire, a manera de grito, ¿no? Pero para mí, sí, el título cuando lo leí. Creo que lo leí, no me acuerdo bien cómo me encontré con el título de la semana. Para mí sí tuvo un efecto muy fuerte, fue un impacto. Me quedé por unos momentos en un estado extraño, digamos, de un vacío, pero también ya más o menos cuando me recuperé eh, de haber leído La masculinidad sin sustento, eh, sí me llevó a aspectos vivenciales de como hombre de esos vacíos justamente de atravesar por ese sin sustento, ¿no? Ahí donde como hombres nos podemos preguntar o cuestionar sobre nuestra masculinidad o incluso sobre ser hombres, ¿no? Pero sí fue ¿cómo decirles? Pues una experiencia muy fuerte, porque como bien lo dice Einar, eh,
este título sí tiene la fuerza de una intervención, de una puntualización, ¿no? Está hartamente condensado para mí, al menos ese es el efecto que tuvo. Entonces, desde ahí, por supuesto, recordé, bueno, me puse más bien a asociar aspectos de frases que han dicho tanto alumnos como analizantes, o las he escuchado también en la calle en relación ahora con las masculinidades, pero más allá de las masculinidades o de la masculinidad, es justamente lo que en cada hombre hay de experiencia vivencial, y que ahora está el embate, ¿no?, de los discursos feministas, y más de fondo el embate de lo femenino, ¿no? Digamos, respaldados por los discursos feministas, digamos, persiguiendo toda manifestación masculina y toda conducta que es, vamos a decirlo, y lo voy a decir, normal en los hombres. Entonces, hay enfrentamientos, o hay choques, perdón, entre que el hombre puede vivir o experimentar, de que ahora las mujeres digan no a eso, o que eso esté descalificado, cuando al hombre pues le surge. Y aquí hay que incluir tanto o yo incluyo más bien, sí, las manifestaciones conductuales de abuso del poder, como las amorosas, porque es incluir toda esta gama que al hombre le surge. También no me refiero a una cuestión natural. Lo natural también lo podemos cuestionar, pero que indudablemente no se pueden borrar con los discursos, digamos, aspectos que vienen de la especie. No podemos convencer con los discursos a la organización celular de, bueno, miren, células, ustedes y sus procesos de ahora en adelante tienen que, pues, ser feministas, ¿no? Porque, pues, bueno, ya es el siglo XXI, y, pues, el patriarcado ya cayó, y si no va a caer, entonces ustedes, células, y todos sus procesos celulares ahora, de ahora en adelante, tienen que cambiar, ¿no? Entonces, por favor, ya, dense cuenta que tiene que haber una existencia pura de hombre, mujer, y de lo que el sujeto decida. Entonces, pues a ver si ya se van poniendo de acuerdos, ¿no? Las mitocondrias y en fin, todas las sustancias, el aparato de Golgi, todo lo que conforma una célula y su organización en sistemas, ¿no? Ahora hay que convencerlas con los discursos de que todo eso, pues ya se cayó, ya no funciona. Ujú. Lo traigo a cuentas porque pues, necesariamente nuestro me voy a permitir la expresión, pues en nuestro desarrollo, ¿no?, desde la infancia hasta los cambios radicales que hay en la adolescencia, pues evidentemente no podemos negar lo que se impone de cambios en el cuerpo, ¿no? Que vienen desde ahí. Pero como bien lo puntualizaban ayer nuestras colegas, pues no es nada más eso el ser humano, ¿no? La experiencia de nosotros como seres humanos, pues no va tampoco, o se queda únicamente en lo biológico, ¿no? Que es ahí donde ya Freud dio ese gran y enorme paso, de que esa psicología que él construyó, pues ya no tenía nada que ver con la fisiología, ¿no? Y ese es el paso difícil, ¿no? Difícil de dar, difícil todavía de que se lea bien el alcance de lo que Freud escribió, y de lo que el psicoanálisis y en el campo podemos discutir, ¿no? Pero bueno, eso es lo que estuve pensando, y pero me regreso al impacto. Sí, fue un tremendo, pero en serio me quedé aturdido por unos instantes, y pues sí, tuve que hacer el esfuerzo de reincorporarme, de que bueno, ese va a ser el trabajo para la semana. Ujú. Sí, y que de inmediato nos pone la doctora con esta propuesta. Yo lo que pensaba es en la situación ética fundamental que hemos transmitido, que hemos sostenido en todo este tiempo en Freudiana Radio, en el Centro de Investigación, y me refiero al sin, la masculinidad sin. Y ese solo sin apunta justamente a esta condición ética a la que me refiero,
del sin sustento, que puede ser en nuestra transmisión el sustento teórico, el referente de la teoría, de donde siempre nos podríamos agarrar, el sin, que nos pone en la situación de inmediato de pérdida, y que lo relacioné también con el trabajo de la semana anterior, cuando la doctora exactamente lo que introdujo, que es lo que no está presente en los discursos, ahorita que usted lo decía, Misa, los discursos de género, del empuje de los discursos feministas hoy en día, los discursos trans, es decir, cómo todos los discursos apuntan a que, particularmente en lo que se está proponiendo hoy en día por los trans, es el en el momento en el que se lleva a cabo la transformación del cuerpo, va a ser sin lugar a dudas exitoso. Y en general los discursos a lo que apuntan es justamente a eso. Me viene una frase popular que se dice mucho ahora por las personas, el decir, todo suma, por ejemplo. Entonces, ese tipo de decires populares, o el de la buena vibra y todo suma, y en los discursos a lo que voy, es que todo apunta al éxito y a la consolidación o el logro de algo, sin incluir nunca la pérdida. Y la semana anterior, exactamente en el trabajo que venía desarrollando la doctora Heiser, a mí me pareció muy importante la introducción de la pérdida, precisamente como algo fundamental, fundamental en cuanto a lo psíquico, propio de lo psíquico, la condición de la pérdida. Entonces, traigo a colación eso de la semana anterior para señalar cómo en esta ocasión, y también a mí como me sorprendió ayer el tema para la semana, habiendo yo preparado el tema con lo que habíamos quedado la semana anterior, pero me sorprende la doctora con que no, ya no va a ser ese tema, sino la masculinidad sin sustento. Entonces, sopas, el trabajo que había hecho el fin de semana para lo que según yo iba a hacer, pues, ok, que quede ahí archivado, está muy bien, pero ese entonces vaya, de inmediato, soy sumergido por esta convocatoria al hecho de tener que hacer el trabajo y producir algo exactamente sin el sustento de algo que pueda ser teórico, sin ningún referente, sino pues abocarnos en este compromiso a la transmisión y al trabajo de forma así inmediata. Sí, así es, y creo que hay una típica respuesta, podemos pensar, conductual primero, ¿no? De los hombres, cuando ya nos quedamos sin nada, pues lo voy a hacer. Es decir, algo tengo que hacer, algo tengo que hacer. Se descompone el coche y pues bueno, uno abre la cajuela, ¿no? Y se asoma, aunque no sepa nada, se asoma y dice, pues a lo mejor es por acá. Es decir, como que hay un ánimo de resolver, ¿no? Ajá. Ujú. Misa, me permite un pequeño detalle por lo que dijo. Es que ahorita cuando usted dice del cómo uno no sabe nada, me da un poco de risa y digo, qué padre lo que usted dijo, porque usted se refirió a la cajuela. Entonces dice, uno abre la cajuela Sí, en pues lugar yo de no sé decir el nada. cofre. Yo no El sé nada, ya se cofre, da porque cuenta. exacto, para ver el motor pues hay que abrir el cofre, no la cajuela. Es que estaba hablando de un bochito. Exacto, exacto. Pero es cierto lo que usted dice, que uno parte con esa disposición y entonces abre y entonces empieza a observar, esperando casi que va a Exacto. encontrar con la sola mirada cuál es el problema y llevar a cabo la solución en instantes. Y ahí va, hace uno como que sabe. Ujú. Exacto. Pero que bueno, puede transmitir en esa apariencia, pues que bueno, pues a lo mejor, digamos, transmitir a otros que hay un hombre que puede resolver, ¿no? Que hay un hombre que pues, ya se está encargando, pues ahí que se haga bolas, ¿no? Con el cofre de la cajuela. Exacto. No, y ni qué decir ahorita que usted dice de un otro cuando se trata en relación con una mujer, que a uno No, le pasa. perdón, Germán, porque esto que dijo Misa es muy lindo, además de, además de, pues sí, habla del no saber, exacto. Bueno, pero ¿en qué sentido fue muy lindo? Porque él menciona como la reacción
habitual, normal, natural, ahorita como quieramos llamarle, ¿no? De los hombres a hacer algo, y bueno, recurrió al ejemplo del carro, pero a mí lo que me parece lindo de eso es que cuando lo escucho, justamente digo, claro, eso es lo que el hombre hace, si lo digo analíticamente hablando, el habérselas con la castración, ¿no? Esa es la respuesta habitual del hombre. Bueno, esperaríamos, o diríamos que es la respuesta habitual del hombre. El que se las tiene que ver justamente con la castración, que se las tiene que ver con el no saber, con lo que no está ahí justamente como referente, ¿no? ¿Y por qué estoy subrayando eso? Porque eso no es una cuestión social, no es una cuestión de que venga, digamos, de un rol o de que se haya construido desde lo social, en este caso desde el patriarcado, como una situación cultural. Ahorita le doy, déjeme, una situación cultural y que entonces los hombres se han construido desde el patriarcado, desde una cuestión sociohistórica, así, y pues por eso responden siempre así. No, es un tenérselas que ver con la angustia de castración que sería lo constitutivo de la masculinidad. En ese sentido me pareció muy lindo. Sí, Germán. Nada más en lo que va diciendo Einar, quería agregar o poner en lo que usted dice, porque creo que venía a colación, que justamente eso es lo que no está dicho en las masculinidades. En ese concepto y en este concepto que hoy circula y que lo encontramos en las páginas oficiales incluso de gobierno, de internet y todo esto al respecto de las masculinidades, lo que no está dicho es eso. La idea de las masculinidades es en apego a la construcción sociohistórica, y que se trata solamente de el rol, las formas del ejercicio del rol masculino que los hombres han ejercido a lo largo de la historia y que ahora entonces con ese estudio ver cuál es el que nos corresponde. Pero no, o sea, por eso lo quería poner esto, Einar, en relación a lo que usted dice, porque las masculinidades en ningún momento contemplan y tocan el fundamento que usted acaba de señalar. Así es. Ahí se me fue lo que iba a decir. Bueno, ahí Bueno, también retomar que esto que viene diciendo, el rol, los valores, ¿no? La moral, como lo hemos dicho también en los otros programas, en las últimas semanas, todo lo que puede conformar, es decir, formar, ¿cómo decirlo? Formar parte de los discursos o de aquello que podemos nombrar someramente, muy superficialmente, lo voy a decir lo simbólico, da sustento, ¿no? Ordena. Entonces, que ahora, desde los feminismos y el fenómeno trans, eso se fracture, pero que ya venía dándose, sino que también el feminismo y lo trans vienen a, digamos, a poner el último eh, punto, ¿cómo lo podemos llamar? No sé cómo llamarlo, vienen a dar ese remate final de esta caída de los valores, las instituciones, en fin, que viene dándose desde el siglo pasado. Ujú. Eh, Como decían ayer también las colegas, exposición de los casos, ¿no? La doctora Adriana, como ahora, sin ese sustento, sin esa referencia de qué es lo masculino o qué es la masculinidad o de qué es un hombre, estamos viendo perdón, cómo los chicos, en el caso, por ejemplo, yo puedo mencionar los universitarios, cómo hay lo voy a decir así, una desorganización, un desorden ¿y ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer como hombre? ¿A qué tengo derecho? ¿A qué no? Y no me refiero a lo legal o al buen comportamiento, sino a lo que toca con la experiencia de ser hombre, es decir, de tener un cuerpo biológicamente hablando masculino, ¿no? Hombre, punto. Y que en esta pregunta de a qué tengo derecho, que se puede decir de muchas maneras, es, digamos,
¿Qué van a hacer con las sensaciones, lo que puede un hombre experimentar de lo que quiere realizar, si ahora tiene, no todos por supuesto, tiene que irse cuidando de su propia expresión, ujú, que sería, pensémoslo así, para él normal, y que tiene que enfrentarse ahora a, digamos, toda la descalificación, ujú, o burla incluso de las masculinidades, porque también hay una burla de la masculinidad frágil, ujú, por supuesto, haciendo referencia de fondo a la impotencia del hombre, ujú, a la impotencia sexual, y que este embate, pues, empuja fuertemente bueno, en este caso lo veo, como les decía, en los universitarios, de, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer conmigo siendo hombre ahora, ¿no? Ujú, viviendo en esta época. Claro, lo estoy expresando de otra manera, ujú, pero sí, sí ha habido, por ejemplo, alumnos que se preguntan, bueno, es que no sé cómo ahora acercarme a una mujer. Ujú. Digo, hasta ahí vamos diciendo que no hay novedad, ¿no? Puede haber hombres que tengan inhibiciones y que no sepan cómo acercarse, pero el hecho de que tienen que atravesar ahora con aquello que está fuera de las nuevas normas que se buscan poner o imponer de parte del discurso feminista, y todavía inhibir más como la conducta de los hombres que buscan el encuentro con una mujer, ¿no? Pensando en una relación heterosexual. O simplemente la expresión o expresiones conductuales normales de los hombres, como lo que decía ahorita de la cajuela o del cofre, de ese ánimo de resolver. Ujú. Pero estoy de lo superficial a lo que tratando de llegar a lo que estaba diciendo usted, Einar, ¿no? De lo que toca al hombre en experiencia, en vivencia, ujú, pero que parte de toda esta cuestión que pues, nos rodea constantemente de todos estos aspectos sociales de los roles de género, ¿no? De lo que imaginariamente podemos pensar que es un rol ahora nuevo, que sería una masculinidad novedosa o nueva, ya deconstruida, también como se puede decir, y que no termina por conformarse, es decir, no termina por aterrizar que es ese nuevo hombre que puede haber, ¿no? Y vemos bueno, yo les decía que hay esta desorientación de los universitarios que vienen de la prepa, obviamente, de los primeros semestres, a eso me refiero, y que es un verdadero desastre, ¿no? Ujú. Es decir, ya no es lo Sí, anterior. sí. Creo que usted señala muy bien, Misa, cómo no se trata nada más de una construcción ideológica de cuál sería la nueva identidad para el hombre. No se trata de eso, ¿no? Aunque incluso se ve y ya se está dando. Sino me parece que señala muy bien cómo eh, ante esta angustia de castración por la cual atraviesa todo hombre y que la forma natural este, que teníamos los hombres era esto que usted dice de responder, ¿cómo lo dijo? Algo tenemos que hacer, no me acuerdo, pero dijo una frase muy precisa, ¿no? Algo he de hacer, que será, digamos, cómo iba resolviendo desde su lugar el ser hombre. Lo que usted va a señalar, me parece que muy bien va señalando, es al ya no tener esos referentes, porque ahora pues se sancionan, se critican, se juzgan y hasta pueden entrar en cuestiones legales. El varón, en efecto, queda sin una posibilidad de desplazamiento, sin una posibilidad de respuesta. Y bueno, usted dice que quedan en desorientación. Ayer la doctora Adriana decía que la psicosis ordinaria, ¿no? Es decir, lo que se está manifestando. Y en eso yo lo que he podido percatarme e incluso también escuchar es que ante la falta de este sustento, el hombre también está yéndose por el lado de las identificaciones o las identidades con las mujeres en los lugares sociales femeninos, en las respuestas femeninas, pero también en una actitud, lo voy a decir así a nivel de comportamiento de actitud,
También ya no de voy a hacer algo, voy a resolver, sino más bien de esperar o incluso hasta reclamarle a la mujer que ella también tendría que hacer, tendría que dar, tendría que poner. Por ejemplo, cosas tan sencillas que el hombre ahora, yo escucho mucho, lo escucho en las mujeres, los hombres les demandan a las mujeres, ven a verme tú. Ajá, ven tú a mi casa, es decir, que ella sea la que se mueva, que ella sea la que dé el paso, que ella sea quien lo busque. Entonces hay también una tendencia a tomar un lugar en lo femenino. Sí, con el llamado por parte de los discursos a este lugar o esta posición políticamente correcta que le correspondería hoy al hombre, como ahorita Misa lo venía señalando, me hizo pensar que un fin macabro sutilmente inserto en los discursos de esa manera es, por supuesto que lo hemos señalado aquí, el debilitamiento de la posición del hombre, debilitar al hombre en el ejercicio de su masculinidad. Y lo que quería decir con esto es, por lo tanto, dejar ya completamente fuera de cualquier posibilidad la creación de un gran hombre, es decir, de un hombre que construya de sí para sí esta expectativa, ilusiones, por supuesto, ideales, esa es la palabra que quería, ideales de un gran hombre. Cuando digo esta expresión, pues sí, me recordó incluso el texto, pues clásico de Nietzsche, de pensar en ese hombre, el superhombre, y que hoy en día cualquier propuesta de esa índole sería catalogada hasta como de ofensa, sería ofensivo y con el referente de lo que hemos dicho, de lo políticamente correcto, pues sería completamente incorrecto. Entonces, lo que quería señalar es cómo el efecto que tiene en la cultura y en el lazo social llevar a tal nivel de detrimento al hombre y al ejercicio de su masculinidad que ya pareciera inclusive no permitido la construcción de un gran ideal de ese tamaño, que quieranlo o no, también lo sabemos en la cultura, es algo que históricamente se le ha asignado, le ha correspondido tradicionalmente al hombre, a los hombres, la construcción de esos grandes ideales de ser, no sé, de pequeñitos, podía uno decir, por ejemplo, quiero ser presidente, yo quiero viajar a tal lado, quiero hacer tal cosa. Esta aspiración a grandes ideales, a grandes empresas, tradicionalmente es algo que le correspondía al varón, por lo que de fundamento, usted señalaba hace rato, Einar, porque en lo propio del hombre, que es poner en juego esa angustia de castración, en lo que popularmente podemos decir jugársela, pues justamente eso es lo que le iba a posibilitar a un hombre serlo, dar cuenta de ello, y qué mejor que en la construcción y en la puesta en acto de estos grandes ideales o grandes empresas. Entonces, en el detrimento hoy en día por los discursos, degradando al hombre y a su masculinidad a masculinidades, entonces, vaya, el lugar hoy en día del hombre es como ser, por un lado, el empleado, ser un godín, digamos un godínez, y en relación con la mujer, estar en esta posición de igualdad y equidad, donde, como lo decían ahorita también, incluso le demandan ya los hombres a mujeres, le demandan la cooperación económica, que ellas den pasos en búsqueda de ellos, todo este tipo de cuestiones, pero vuelvo al punto, lo que señalaba de raíz con esto es el efecto que desde el psicoanálisis venimos señalando. Ayer la doctora Lozano lo decía, tocando este punto tan importante de la psicosis ordinaria, y que es el efecto en el detrimento del lazo social que significa tener una masculinidad suprimida, una masculinidad venida menos y degradada por los discursos imperantes. Exacto. Sí, ya le iba a decir, es que usted está siendo heteronormado, Germán. Pero obscenamente hetero. Y
Es decir, es como todo lo que va señalando es lo que ahora se descalifica por ser heteronormado. Ujú. Y circula a manera de chiste, pero es como se fractura con el chiste, es decir, finalmente, o con la ironía, es decir, se va atajando la expresión de un hombre, que puede ser un hombre joven, pero que tiene padres que se fueron formados en estos valores, ¿no? En estas formas de expresión masculina, ¿no? Pero creo que lo que hay que volver en esto último que usted decía, volver a puntualizar y volverlo a decir y volverlo a decir, que hay aspectos que no son nuevos. No es nuevo que un hombre, por ejemplo, a la hora de encarar a una mujer o enfrentarse a una situación, se encuentre con una descalificación, ¿no? O que la mujer le diga que no, se burle de él o que lo acepte. En fin, eso no es nuevo, finalmente. Viene también de las experiencias infantiles con la madre, ¿no? Pero creo que lo que es nuevo es que está en todos lados, ¿no? En todos lados hay esta forma de atajar la expresión que sigue siendo vigente, porque sigue ocurriendo, sigue surgiendo, ujú, eh, por parte de los hombres, y hay esta descalificación sistemática en todos lados, y como efecto de los discursos, ¿no? Entonces, pues no hay posibilidad de que, bueno, voy a decirte, ¿no? ¿Para dónde nos hacemos? ¿No? Decía una persona, un analizante decía que él tenía un ánimo de regalar unas flores a vaya, una mujer, pero que él se había enterado que las mujeres ahora de su círculo social, todo lo que hacían los hombres, si ellas decidían, cualquiera, una por una, es decir, una mujer decidía voltear la situación, si él se animaba a regalarle esas flores, una mujer o esta mujer podría, esta mujer que recibía las flores podía cambiar toda la situación para degradarlo a él y presentarlo como el peor hombre. Ella no le dio indicios para que se atreviera a regalarle unas flores, de que cómo se atreve. Dice, entonces, ¿por qué? Porque yo me he encontrado con que, o me he enterado de cómo todas las mujeres que conozco, la gran mayoría, hacen eso ahora en sus relaciones. Primero los reciben bien a los hombres y, ay, sí, qué padre, y hablan muy bien de ellos en sus círculos sociales, pero cuando el hombre ya no cumple lo que ella quiere, y o porque tuvo el ánimo, ¿no? Tampoco no va en la línea de que no cumpliera, sino porque se le ocurrió o ya se aburrió de él, lo puede presentar como lo peor. Entonces el hombre queda por completo descalificado y hasta es perseguido, ¿no? Ya nadie del círculo social lo acepta, porque es un hombre que abusa de que es un hombre macho, que abusa de su poder, que horror, en fin. Hay ciertos aspectos que no son nuevos, ¿no? Es decir, una mujer siempre ha podido voltear la situación para señalar que el hombre pues no le cumplió, ¿no? Pero lo que es nuevo es esa facilidad por estar amparadas por los discursos, ¿no? De eso que se permiten, de bueno, pues ya no me cae bien, espérame tantito, ahorita te volteo la situación, todo lo que me has hecho en la línea de una demostración de cariño, como yo puedo decir que yo no te lo permití, pues eso es una agresión hacia mi persona. Entonces, te voy a presentar de esa manera. Y me hace pensar, Misa, el volver a señalar el efecto en el lazo social, porque usted dice ahorita algo que es muy cierto, la mujer siempre ha tenido en sus posibilidades voltear la situación, eso no es nuevo, eso es un hecho. En el seminario creo que la doctora apenas lo decía el sábado, de cuidado así con una mujer, con una histérica, creo que lo decía, enojada o despechada, creo que dijo, no, no, no va y les va a cortar el pene. Una expresión más o menos en ese sentido. Como es la doctora en su transmisión, que como es me refiero a que quedan las cosas muy claras. Entonces, eso es una cualidad que las mujeres saben que con la que cuentan y la han ejercido siempre. Pero ahora la cuestión es el efecto que esto produce en el lazo social por el amparo que hay en los discursos jurídicos sociales. Entonces, Misa, me hacía pensar que en lo que usted venía diciendo,
yo le levantaba la mano y decía, le falta solo la palabrita clave que hoy en día es la utilizada por excelencia para las mujeres para señalar y llevar a la hoguera a los hombres cuando voltean las cosas en su beneficio, y es acosador. En el momento que algo ya no va en función de lo que la mujer quería, eh, o como quería ser tratada, satisfecha, qué sé yo, voltea la situación con el respaldo jurídico hoy en día y entonces hace de ese hombre en alguno de sus actos, como sea esto, buscarla sin que ella se lo hubiera permitido, o llamarla más veces en el día, o mandarle más mensajes: oye, ¿cómo estás? No me has respondido, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, no, me dejas en visto, qué sé yo. Así, ese tipo de manifestaciones, lo delicado es el respaldo en lo jurídico de que eso puede ser considerado como acoso. Ese hombre entonces se vuelve un acosador, y hay que ver los efectos que esto tiene, por lo tanto, ya en el lazo, decía yo, en la relación y posibilidad de establecer relación entre hombres y mujeres bajo estas condiciones. Y entonces ni pensar que un hombre pueda desear una mujer. Mi deseo puede ser, es decir, mi ánimo por ese deseo, yo movilizado por desear una mujer, me puede hacer inmediatamente a mí un acosador, ¿no? Ajá. Ujú. Es decir, pues voy a ser un acosador, o esto que siento es acoso. Entonces, ahora, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer con esto que por mirar o que me despierta a otra mujer? Punto. Ujú. Porque Y, la miro, porque me encuentro con ella, en fin, todo lo que puede desencadenar, para cada uno es distinto, pero todo lo que puede desencadenar el encuentro con una mujer, ¿no? Para un y hombre. lo recuerdan, Misa, también me hace ahorita traer a colación el caso que ayer decía la doctora Lozano, el caso del pequeñito que cuando lo están cambiando en la Claro. playa, me parece una cuestión así, queda el pequeñito desnudo en compañía de su madre, tiene una erección, y los efectos, ayer lo estábamos discutiendo, los efectos en el pequeño, cuando ante la manifestación de su erección es, pues digamos, señalado de inmediato, es sancionado por la madre. Así es. Sí, eso Y es lo que, bueno, es lo que decía bien Misa, que siempre ha estado, ¿no? Y que lo nuevo es, también lo dice bien, ahora es que ahora está en todos lados. Esa es justamente la masculinidad sin sustento, es decir, que no tiene cabida cualquier expresión de masculinidad, no tiene cabida en lo social. Eh, Porque incluso si uno se va, digamos, como a lo que ahora se van escribiendo artículos sobre la historia de la masculinidad, y desde estos discursos de género, todo está relacionado, todo lo que tenga que ver con bueno, masculinidad está relacionado con patriarcado, patriarcado está relacionado con un abuso del poder, está relacionado con la agresividad, con la violencia, es decir, toda esta degradación que ustedes vienen, señalando, ¿no? Y desde ahí, evidentemente, el hombre queda sin lugar en lo social para poder, pues no sé, a hallar un lugar para él. Ahora, creo que es muy importante decir que no es bueno, es que hay una apariencia, ¿no? Ahorita que lo estaba escuchando, Aina, hay una apariencia que hay que hacer un lado. Y es que, claro que hay discursos que proponen nuevas masculinidades, ¿no? ¿No? De construir la masculinidad, o una masculinidad no tóxica, en fin, toda esta serie de palabras que lo que buscan recubrir es lo que decía Einar al inicio, ¿no? La experiencia del hombre en relación con su castración. Es decir, bueno, lo puedo tocar por otra línea, cuando todo se puede ir al diablo de la deconstrucción de una masculinidad y la construcción de una nueva masculinidad, como lo están proponiendo desde los discursos feministas, cuando un hombre desea una mujer, punto. Ujú. Todo ese andamiaje teórico que se ha querido proponer, ¿no? De equidad, de paridad, de igualdad, como sea, frente al deseo que puede tener un hombre desbordado hacia una mujer, se rompe, se acaba. Ujú. Y en ese momento, como veníamos diciendo ahorita, se puede volver un acosador, porque pues, si le da salida, si le da expresión a ese deseo, pues va a estar detrás de eso que quiere, ¿no? Eso que desea, ¿no?
Porque puede ser así, desbordado, ¿no? Eh, es decir, y aquí creo que puedo decir que lo desbordado no necesariamente no es una cuestión fuera de una norma, sino sería lo normal, ¿no? Ujú. Ujú. Podríamos decir, benditos los hombres que todavía experimentan esos deseos desbordados o que experimentamos esos deseos desbordados, es una de las experiencias más, pues, ¿cómo podemos? Fantásticas. No se me Y, y, ocurre ahorita otra palabra. y también se me ocurre, Misael, bendita mujer aquella que hoy en día lo permita, porque también sabemos, muchas mujeres por el apego a estos discursos de lo políticamente correcto, están permanentemente en la supresión de que el hombre pueda tener una manifestación desbordada de esa índole. Por eso también digo, benditas mujeres que se permitieran esa experiencia, el recibir todo ese deseo desbordado de un hombre por ellas. Pues, dijo, no, en un sentido romántico, ¿qué cosa más bella podría haber del encuentro entre un hombre y una mujer que justamente eso fuera de un orden en la pasión, en el amor? Sí, y nada más para que no se me escape, decía que no hay que irnos en la finta de que estamos hablando, por ejemplo, de, de que no hay discursos que no estén hablando de las masculinidades. No, 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 sino que nos estamos refiriendo a lo que decía, nuevamente repetirlo, lo que decía de inicio Einar, ¿no? Cómo el hombre cuando vive, es decir, de experiencia, de vivencia, él se vive hombre, ¿no? Se experimenta hombre, se hace bolas, ¿no? Primero. Y ya después tendrá que ver si es la cajuela o el cofre y hacer, y como que dar ahí pues pasos, pero darlos. Ujú. Y porque en los tres puntos que señala usted, Einar, ¿no? Inicialmente, lo que también es lo que circula en lo social. Ujú, uy, se me escaparon los otros dos. El primero que comentó fue el de la corrupción, Exacto. esta noción corrupta de las masculinidades, Ah, pues mire. y la otra fue hablar de lo psicoanalítico. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Y Sí, que ahí en esto último de lo psicoanalítico, justamente tampoco se trataría de decir pobrecitos hombres, ya no tienen cabida en lo social. Claro, Ujú. no dejar sin señalarlo, ¿no? Porque eso tiene efectos en lo social. Bueno, pero pobrecitos hombres ya no tienen cabida en lo social, ya no pueden expresarse, y entonces, pues, hacer de eso una depresión, ¿no? Que bueno, en muchos sí puede constituir eso, una depresión. Sino, independientemente de que eso pueda estar ocurriendo, el último punto que yo planteaba es justamente como estamos en un momento, me parece muy importante porque al ya no tener la masculinidad un sustento, pues justamente ahí no queda de otra más que la creación, pero que va a tener que ser en el cada uno, eh, y a ver si el hombre va a querer apostar o los hombres van a querer apostar a construirlo, decía yo, sin el referente de los discursos feministas y de género, sino lo que cada uno pueda ir construyendo desde su propia subjetividad. Si en eso puede incluir al psicoanálisis, es decir, una experiencia analítica, para que ese vacío pueda justamente llevarlo a una neocreación, porque no es algo tan simple o tan sencillo, que no deja de haber neocreaciones, como usted bien lo decía, Misa, en ese ir resolviendo cosas todo el tiempo, pero si puedo acompañarlo de un análisis, pues qué mejor, ¿no? Porque ahí será la construcción de su propia masculinidad. Ujú. sí, también pensaba en que, bueno, el embate del que hablamos también está teniendo efectos en hombres, lo decían ayer, ¿no? Ciento y tantos casos, pocas neurosis y, por supuesto, más número de psicosis, ¿no? Hombres jóvenes, ¿no? Me parece que fue el Ujú. promedio de edad, treinta y tantos, me parece, disminuyendo, ¿no? Hacia abajo.
me parece que lo mencionó la doctora Lozano. Pero también pensaba en aquellos hombres en los que definitivamente pero no les toca nada, así en nada, de si es feminista, si hay feminismo o no, sino que simplemente dicen, bueno, pues eso está, qué bueno, ¿m? Pero yo sigo muy firme en lo que a mí pues vaya, en lo que yo puedo sostener como hombre. También los hay, ujú, que no les toca eh, tanto esta investida de los discursos, pero hay que decir que sí hay efectos, ¿no? Ujú. Sí hay efectos porque está como molestia. No sé Sí, no si... es sin consecuencias, ¿no? Porque usted Exacto. mismo venía señalando cómo se le puede revertir ahora muy fácilmente, ¿no? Desde cualquier lugar, la mujer le puede revertir eso. Entonces, si bien el hombre puede estar, digamos, muy bien agarrado de esto no me toca, no es sin consecuencias, porque ahora los costos son, pues de otro orden. Es decir, te lo revierto y te lo aplico, no es de que quieras. Pero también con una cuestión que usted señalaba, Einar, hace un momentito, y me pareció muy importante, que no se trata ahora de dar este giro hacia la victimización del hombre, porque bien puede ser eso. Y pensaba escuchándonos en la transmisión, entonces el hacer ahora un posicionamiento del hombre en este lugar del casi casi pobrecito, o tal cual, ponerlo como una víctima de los discursos o de las mujeres empoderadas, y que no se trataría para nada de eso, al contrario, creo yo que es más bien vaya, con estos señalamientos es un llamado a los hombres mismos también en cuanto al sin sustento, estar en la posibilidad de sustentarse, de hacer un sostenimiento de una construcción de hombre. Es que definitivamente hay efectos como les decíamos, ¿no? Este discurso está en todos lados. Ujú. Y hay efectos. Es decir, este llamado también es a que hombres, sí, principalmente, por supuesto, pero también este, todos, hombres, mujeres, en fin, ver de qué manera los discursos de género están teniendo un efecto en cómo se percibe, se entiende, se vive la masculinidad. Ujú. Porque es la radical descalificación, porque es a lo que apuntan, de la masculinidad y la han dejado sin un sustento. Es decir, ahora, pues, como lo decía la doctora Silvia, instantemente, pues, no se sabe qué es la masculinidad, ¿no? Ujú. Se puede sancionar y perseguir y descalificar, en fin, pero pues no hay una apuesta a esta neocreación, como lo decía Einar, es decir, ¿qué vamos a hacer? Ujú. Y hay emisiones y programas donde insistentemente hemos hablado del silencio de los hombres, ¿no? De cómo hay un silencio frente a este embate. Ujú. Y ahí, digamos, rápido, asociándolo a lo que se vio en las jornadas, que lo traía a cuentas la doctora Lozano, pues ya hay efectos, por supuesto. Ujú. Si bien ya en la clínica estábamos arrastrando el final, por así decir, los efectos del final del siglo pasado, me refiero a la escucha de hombres, ujú, cuestionándose de, bueno, pues finalmente cómo hacer con su hombría, con su masculinidad. Ahora también hay un aplastamiento en esta descalificación por parte de los discursos, ¿no? Ujú. Si ya de por sí era en hombres jóvenes que son formados por padres que tienen como entre 50 y 60 años, ujú, cuando hay, digamos, esta llamada ausencia de esta figura paterna, en fin, pero que finalmente hay un abandono más bien de los padres hacia los hijos varones, hay un efecto muy fuerte de, bueno, de cómo orientarse, ¿no? Como hombres. Ujú. Pero ahora que eso esté completamente descalificado, ¿no? La expresión, ¿cómo decirlo? Bueno, lo que hemos estado diciendo ahorita, ¿no? Tanto la expresión como pues la búsqueda de ese bienestar que da toda la expresión de la masculinidad está descalificado, pues ¿qué podemos esperar, no? Bueno, ayer un efecto grave que señalaron es la psicosis, ¿no? Ujú. Pero también, o sea, arrastramos la depresión, que se ha dicho en otras emisiones, ¿no?
Ujú. Sí, y si bien, reiteramos, no se trata de hacer víctima al hombre, pero por ejemplo, en esto que usted señala, Misa, del silencio, y que ya hemos hablado del silencio de los hombres, y ese silencio que se está expresando en lo social, muy generalizado en los hombres, bueno, también pondría de manifiesto que justamente el hombre no se las tiene que ver o no se las quiere ver con su castración. Es decir, también desmantelar que el silencio de los hombres no es necesariamente el que, bueno, pues yo estoy bien colocado en mi masculinidad y de ahí nadie me mueve, sino más bien también puede ser el reverso en el sentido de que nada toca justamente su vacío, su castración, y entonces no hay en él una dinámica porque el silencio habla de que está paralizado. Entonces sí, no nos vamos en la finta ni por el lado de víctima, ni por el lado del silencio, es decir, el psicoanálisis pone de manifiesto lo que todas esas posiciones pueden encubrir. Y que en el caso del hombre, de lo que se trataría, por lo menos lo pienso ahorita así, es que haga una dinámica de su castración. Pero sígale, Einar, por ahí. Sí, en el No sentido se detenga. de qué sería hacer una dinámica de su castración. Y mire, mientras lo piensa un poco, querido Einar, le doy un momentito para que lo vaya armando. Un Mien- respiro. Exacto, un respiro. Mientras doy lectura a comentarios de nuestro querido público Radio Escucha, que es por parte de Yesenia García y que dice: muy buenas tardes, doctores. La buena noticia es que no todas las mujeres nos compramos esos discursos feministas. Benditos hombres que tampoco se acomodan a esos discursos, en donde no se animan en ir en pos de una mujer. Qué flojera tener que esforzarme, mejor que la que quiera venga a mí. No, bueno, y es muy lindo el comentario porque justamente me da la posibilidad, me permite, desde una de sus expresiones de no se anima, pues lo que podría decir ahorita muy rápidamente de poner en juego su castración, de la castración una dinámica, es justamente que el hombre se anime. Es decir, con miedo, sin miedo, con saber y sin saber lo que venía desarrollando Misa, ¿no? Se anime a dar los pasos. En este caso, pues ir en pos de una mujer, de ir a buscar un trabajo, de ser el sustento, de tengo miedo, pero pues me agarro a trancazos, porque pues, también es una de las cosas que los hombres a lo largo de nuestra vida podemos atravesar, ¿no? Un miedo a romperse la madre, pero que el hombre puede ahí decir, pues ni modo, ya estoy aquí, órale va. Y que sea eso, Einar, como usted lo dijo ahorita, retomando el decir de nuestra radio escucha, que sea eso lo que anima al hombre. Es decir, que estar permanentemente en ese romperse la madre, como usted lo dice, lo llene de ánimo. El estar en esa dinámica sea lo que lo anima, no en un cálculo como el obsesivo de ver qué paso va a dar y las consecuencias que pudiera traer cualquier paso, cualquier decisión, y que por lo tanto, pues sabemos, nunca lo da ni lo toma por lo que pudiera pasar. Les comparto otro comentario de nuestro querido público Radio Escucha que llega por parte de Mari Carmen Perrusquía Hernández y dice: buen día, doctores. En la casa de mis padres, eso de que los hombres sean los que se quedan en casa no es mal visto, es normal. Para ellos, aclaro. Cuando yo salgo de esa forma de vivir, espérenme un momentito, es que no lo veo tan claro. Cuando yo salgo de esa forma de vivir, es enfrentar a cada uno de los hombres que viven en mi entorno. Mi padre, mi hijo, mi esposo, mis hermanos y también a las mujeres. Ahora soy la mala del cuento.
Es difícil, pero es lindo poder cambiar esta forma terrible de aceptación, de adaptación. Escuchar en Palabra de Hombre y en todos los programas esas cosas ocultas y la responsabilidad que tenemos de caer en los discursos, también la responsabilidad como mujer y madre de crear una nueva forma de relacionarme con los hombres. Sí, sobre todo es no quedarse con lo que dicen los discursos, sino poderlos cuestionar, ¿no? No ¿cómo decírselos? No por ser correctamente políticos, ¿no? De estar a la moda, de poder estar hablando en los valores que hoy convienen a los discursos feministas, trans, en fin, digamos, entrar ahí en estas experiencias que han sido impuestas, en estos discursos, perdón, que han sido impuestos y que no tienen nada que ver con nuestras experiencias, ¿no? Que no tienen nada que ver más de fondo con lo que nosotros podamos incluso desear para nuestras vidas, ¿no? Desear aquí me refiero al ánimo de tal, concretamente de querer algo, vaya. Que si yo quiero algo que no está dentro de una norma que me dicta un discurso, entonces pues probablemente no esté aceptado, ¿no? Ujú. O toda esta descalificación, nuevamente, que se ha dicho de lo que es conducta heteronormada, ¿no? Finalmente es una burla y una descalificación a la heterosexualidad que circula y eso tiene efectos, ¿no? Como los que trajo a cuentas la doctora Lozano de las jornadas, ¿no? De los encuentros de la Escuela de la Causa. Uh-huh. Cómo se ha introducido por medio de la burla, uh-huh. Por un lado, perdón, por medio de la burla, y por el otro lado, no poder cuestionar los discursos porque es fobia, ¿no? Transfobia u homofobia, y entonces, pues bueno, no podemos cuestionarlos, analizarlos, porque pues bueno, eso está mal, ¿no? Hay que permitir que impongan su forma de ver el mundo, sus valores, en fin, sin analizar los efectos que puede haber desde la infancia, uh-huh, que es lo que hay que proteger, como se ha dicho en otras emisiones, hasta los efectos que hay en hombres adultos, ¿no? Uh-huh. Y como muestra, pues la emisión de ayer en donde se presentaron, la doctora Lozano trajo a cuentas brevemente los casos, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo recuerdo uno, ¿no? Pero no es, pero para nada, un aspecto inocente el efecto de los discursos. Tiene un efecto y tiene una potencia. Uh-huh. No hay que desestimarla, el efecto. Por mucho que se introduzca como chiste, por mucho que se introduzca como ay, pues ya es lo de hoy. Sí, claro, pero hay que analizar. Uh-huh. No hay que nada más lo incorporo porque, pues bueno, es lo de hoy y pues ya tengo que sumarme a los discursos nuevos y novedosos y padres y lindos feministas y de trans. No, uh-huh. No, no, no de esa manera. Uh-huh. Uh-huh. Y lo que usted señala, Misa, también me hace pensar en cuanto a una posición permanente que hemos dejado o que hacemos vigente permanentemente en el centro de investigación, es en cuanto a este no sometimiento de los discursos. Y en este sentido, incluso el discurso psicoanalítico, porque vaya, hace discurso también. Y claro que bien puede uno en un apego no crítico, sumiso, pero ahí perversamente encubridor por parte del sujeto, pues también uno puede ser simple y llanamente un repetidor del discurso psicoanalítico, porque luego se le comprende, porque ya uno puede dar cuenta que ha comprendido una serie de cosas teóricamente del psicoanálisis y pues ya, ¿no? Repetir el discurso. Y por ello reiteraba hace un momento, la posición nuestra, el llamado permanentemente por parte de la doctora, es por eso a lo vivencial, a la puesta en juego permanentemente de lo que a nivel de vivencia en uno habita el psicoanálisis.
como habita, como está, y es el llamado permanentemente ahí como una postura ética. Entonces, esto lo digo por lo que usted ya señalaba. Pues claro, cómo no, el ser críticos nosotros mismos para con el psicoanálisis y serlo en términos generales como hacia cualquier otro discurso, hacia cualquier discurso, por lo que sabemos que los discursos tienen digamos, contienen de canto de sirenas, de seductor, y que en esta seducción también hemos señalado muy claro cómo permiten al sujeto no jugarse en sus decisiones, en sus actos, no poner en juego la dinámica de su deseo, lo cual sabemos nunca irá en apego a ningún discurso. Exacto. Entonces, vamos a ver si Einar ya pudo pensar un poco más, que le dimos tiempo. Porque a mí a lo que me estaba llevando Einar nuevamente es en el impacto que tuvo el título, en mí en este caso, que es muy fuerte la expresión de masculinidad sin sustento y que bueno, los efectos pueden ser devastadores, ¿no? Cuando un hombre está sin ese referente, eh, digamos, para organizar su experiencia, y por referente me refiero desde lo social hasta las primeras experiencias infantiles, sí con la madre, sí con el padre, de lo que puede haber de transmisión de qué es un hombre o qué no es, por ejemplo, un hombre, y que a partir de ahí pueda el hombre, ¿cómo podríamos decir? Pues ser hombre, ¿no? Para ya no ir con tanto rollo, si me permito la expresión. Pero creo que usted señalaba este aspecto nuevamente, introducía en relación con la castración, ¿no? Como Sí, dinámica. sí. Que a veces en el decir puede parecer muy fácil, muy sencillo, muy padre, y que también en eso, como señalaba Germán, el discurso tiene este aspecto como seductor y encantador, ¿no? Pero, pues, si uno habla desde la vivencia, eso de hacer dinámica de la castración no es nada sencillo, nada fácil, no es grato. Principalmente lo digo porque los hombres siempre estamos como, bueno, por lo menos es como mi experiencia, ¿no? Estamos como en la tendencia de querer atrapar el objeto, ¿no? De tener un control, una posesión, sea sobre la mujer, sea sobre, pues no sé, un ingreso económico, sea sobre el saber, ¿no? De ya sé esto, y pues de eso, desde eso hacer, pues no sé, una enarbolación, qué sé yo, ¿no? De tener algo como fijo, de tener una garantía, insisto, un control. Eh, Desde ahí hacer una dinámica de la transferencia, bueno, sí, también. Ajá. Una dinámica de la castración, pues no es cualquier cosa, porque es todo el tiempo y uno lo vive en Ciel, en la formación de Ciel, como permanentemente es llevados por la doctora un sálgase de eso, ¿no? Es decir, lo voy a decir así, usted no tiene eso, usted no tiene pues ese control, ese dominio, ese poder, ese saber, viva esa experiencia que para nosotros es angustiante, pero que sí se va volviendo un gusto, como hace rato lo decía usted, Germán. Por ejemplo, digo algo sencillito. Antes de entrar al aire, Misa nos decía no lo recuerdo bien, pero pues, ¿con qué vienen, no? ¿Cómo están? ¿Qué es lo que trae cada quien? Y yo decía, pues igual que siempre. Y Giselle, que nos estaba acompañando, decía, ¿cómo que igual que siempre? Bueno, claro, yo en qué estaba pensando igual que siempre, pues en la angustia, de que podemos haber leído, de podemos haber investigado, buscado, pero ¿cómo vamos a entrar? ¿Cómo vamos a iniciar? ¿Qué vamos a decir? Incluso aunque podamos pensar cosas como líneas, ¿no?
un poco estructuradas o semiestructuradas o bien hechas, qué sé yo, siempre está esa problemática para el hombre de dar el paso, pero que lo puedo sostener el presentarnos en estos programas, el estar en sí, el deseo de venir analistas, de querer ser analistas, que en mi caso, pues eso ya es mi vida, es un gusto de estar ahí permanentemente, aunque no desaparece nunca la angustia. Y es que también ahorita Inar, me hace pensar en una cosa, em, porque creo que en eso justamente se juega lo masculino, o sea, la masculinidad. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A que en lo que nos transmite ahorita y del momento en el que uno va a dar ese paso, que vamos a dar ese paso, no es sin ton ni son, no es como sea, o en un decir no me importa y lo que salga y como sea. No, digo que se juega la masculinidad en cuanto a que uno está poniendo en el jugarse la expectativa, digámoslo así, de que salga bien. Por ejemplo, de ser coherente, de transmitir, de dar algo, de proporcionar. Y todo esto que acabo de decir es a lo que me refiero, a lo que uno apunta en la masculinidad, en ese jugarse en la masculinidad y el sostenimiento de una masculinidad. Porque vuelvo al ejemplo que hace rato nos decía Misa, el ir corriendo de inmediato a la cajuela o al cofre es en la disposición, es porque se juega ahí la disposición, no a ir nomás sin ton ni son, sino a que me corresponde, a que asumo el ver qué reparación tengo que llevar a cabo, cómo vamos a salir de este contratiempo, cómo vamos a solucionar las cosas. Y ahí es justamente donde se juega, pero no a nivel de un rol, sino es donde uno juega esto que usted nos señaló desde un principio, donde uno pone en juego lo que cree que tiene, pero que nunca tiene y nunca en una seguridad absoluta, pero poniéndolo en la disposición de resoluciones, de solucionar, de salir adelante, de lo que se me ocurrió ahorita, de mejorar, de brindar a otro, de darle, de querer, de apapachar, de acoger. En todo eso es donde se está jugando esto que con más fundamento, creo yo, queremos nosotros transmitir como la masculinidad. Y que es que me evoca algo, Germán, estas palabras que viene diciendo. Me voy a permitir incluirlos en esto, pero es como, eh, bueno, lo primero no, yo puedo decir que puedo ver o vengo de una masculinidad sin sustento, pero el que haya una que haya apostado por nosotros, como analistas en formación, eh, como analistas que, bueno, nos hemos formado en el centro de investigación, y el cómo la doctora nos ha llevado a ese, yo apuesto por los hombres, ¿no? Tenemos a alguien que apuesta por nosotros como hombres, y creo que eso es lo que va dando al hombre, o lo que nos va dando el arriesgarnos, sí atravesar por esas experiencias de vacío donde pues no sabemos si es el cofre o la cajuela, pero que cuando hay alguien que apuesta, es cuando como hombres nos podemos formar, ¿no? Donde se va afianzando el que, bueno, yo puedo realizar por cuenta propia algo, lo que sea, pero algo como hombre, y lo puedo sostener. Se me puede volver a caer, puedo incluso equivocarme como hombre, pero hay alguien que apuesta por mí y que apuesta amorosamente. Y eso es algo que ahorita lo venía pensando que es muy importante frente a esta masculinidad sin sustento, es ¿quién va a apostar por los hombres, ¿no? ¿Quién ahora apuesta por los hombres? ¿No? Por hombres que se sostienen y que buscan sostenerse en una masculinidad porque es desde las vivencias infantiles, existe algo o experiencias que no pasan por los discursos y la palabra, pero que sí tienen que ver con
soy hombre y ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con eso? Ujú. Y si no hay aquel que apueste por mí, bueno, sí, me puedo sostener, claro que sí. Ujú. Pero qué mejor que exista alguien que apueste amorosamente, ¿no? Porque vemos el otro aspecto descarnado de la psicosis que nos trae a cuenta la doctora Lozano. Entonces, vemos cómo el amor permite, en la apuesta por un hombre, permite que eso no suceda, ¿no? Es decir, me refiero a la psicosis o otros efectos descarnados, Ujú. donde pues, la masculinidad o la expresión, si hago un lado la masculinidad, sino la expresión normal de un hombre, no encuentra sustento ni respaldo amoroso, no encuentra nada. Entonces, pues, puede ser enloquecedor. No, es muy Bien, bello lo que acaba de decir Misa, sí, porque sí, el hombre se puede sostener, pero no sin amor. Es decir, también requerimos del amor, ¿no? Y en este caso del amor de una mujer. En eso me parece muy bello lo que acaba de decir. sin duda, sin Sí, y que duda. es, Yo quería decir que ahora sí Misa había tocado la fibra, porque sí, por el recorrido que hace ahorita, me hizo recordar, y permítanme que trataré de ser breve, una anécdota. No recuerdo si ustedes estaban también acá en aquella ocasión, hace muchos años acá en Zacatecas, tendrá esto fácil como unos 10 años, y estábamos en la terraza de un restaurantito, de un restaurant bar, reunido el grupo con la doctora, aquí en el centro de Zacatecas, me acuerdo muy bien, un lugar frente al Teatro Calderón. Y entonces, no recuerdo ahorita todo el contexto, pero el señalamiento muy puntual de la doctora fue, y fue dirigido hacia los hombres del grupo, quienes estábamos en ese momento, y dijo, no tengo las palabras exactas, pero el punto nodal fue este: miren, la cosa es muy sencilla y muy clara. Dirigiéndose a los hombres, no estarían ustedes acá en el psicoanálisis si no, o están acá en tanto que en ustedes hay la experiencia, la vivencia de un padre fallido. Y fue así, o sea, son de esos momentos que lo sabemos los colegas, lo hemos de repente compartido, lo hemos también por momentos transmitido aquí a nuestro público, de esos momentos que sin duda hacen una huella imborrable del trabajo de la transmisión con la doctora. ¿Y a qué iba con esto? Lo relacioné con lo que usted acaba de decir, Misa, con que yo también puedo decir de mi experiencia personal como hombre que sin duda, digamos, una parte fundamental de mi historia, de mi vida, es también esa, una masculinidad sin sustento, una vivencia muy particularmente con aquello que la doctora nos señala ese día de un padre fallido. Y cómo es central lo que usted transmitió ahorita, Misa, que es a partir del encuentro con un otro, en este caso con la doctora Heiser, que apuesta amorosamente por lo que uno como hombre es capaz de crear, porque no es que uno tenga algo, es crear lo que uno es ujú, capaz de crear sí, permanentemente, y la disposición para poner eso en juego permanentemente, que caramba, eso sí es lo que hace a lo que la doctora señala todo el tiempo, posible una transformación permanente de nuestra circunstancia. sí hay algo que está como posibilidad en los hombres, en cada uno, y que si hay un otro, como usted lo decía, que apueste preso, se desarrolla, ¿no? Se da. Ujú. Entonces, pues, como llamado a los hombres es, pues, que se puedan rodear de aquellos otros que apuesten por ustedes. Si no apuestan por ustedes, es decir, ¿qué hacen ¿Qué ahí, hacen no? ahí? ¿Qué hacen ahí, no? Sí, Entonces, porque viene este aplastamiento, esta descalificación, y es pues es un destino muy triste, ¿no? Que lo hemos venido diciendo, ¿no? En el silencio, en la depresión de los hombres, en el no desarrollo, la no producción de dinero. eh, pues, Misa. finalmente, uno, Y también, perdón, Misa, y señalar también ahí la satisfacción perversa que el hombre ah, juega ahí. claro, exacto. Ujú. Entonces,
pues sí, que hay que rodearse de aquellos que apuesten ujú, por ustedes como hombres, ¿no? Así es, así es. Pues bueno, público querido, estamos ya sobre la hora, 1:32, según dice mi reloj, de la tarde de hoy, martes 23 de noviembre del año 2021, donde damos por terminada la emisión de esta conversación. Y por supuesto, los invitamos el día de mañana al compromiso que tenemos como buen miércoles a la posibilidad de volver a pensar. Volvamos mañana a pensar al respecto de la masculinidad sin sustento en este su espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.